Buenos días. Nuevamente, pues continuamos con la temática que estamos tratando en esta ocasión, alcantarillado sanitario. Hoy es ya con esta pues clase, con esta reunión, vamos a profundizar, llamémoslo, en las temáticas tratadas con anterioridad, ya en un ejercicio aplicado. Hoy estoy pues grabando nuevamente desde mi casa, desde el comedor de mi casa, por así decirlo. Tengo el estudio lleno, pero bueno, gracias a Dios estoy en casa nuevamente. Bien, alcantarillado sanitario, que es la temática que venimos mirando, está enfrentada básicamente a exclusivamente mirar temas de alcantarillado de aguas servidas. Aquí todavía no estamos tratando nada que tenga que ver con aguas lluvias. Este va a ser un modelo de estudio, por así decirlo, que vamos a desarrollar. Si tuviésemos, digamos, es un plano así como el que tenemos en la pantalla, y nos piden que en nuestro ejercicio profesional calculemos o diseñemos las redes de las calles que están coloreadas de amarillo o resaltadas con amarillo, pues cuál sería el procedimiento a realizar. Ese va a ser nuestro plan hoy, y vamos a ir como aclarando algunas dudas. Si ustedes recuerdan, hemos venido tratando el tema de áreas tributarias. Si quisiéramos ver el área tributaria de esa zona, sería esa que acabamos de ver en pantalla, esa que estamos viendo en estos momentos en la pantalla, y ese borde punteado correspondería al perímetro sanitario de diseño, o el perímetro de diseño sanitario, y ese es el perímetro en el cual su alcantarillado sanitario va a tener cobertura. Si ya quisiesen ampliar cobertura hacia otras calles, pues necesariamente tendrían que incorporar esas calles y esas tuberías para que puedan incorporar las áreas tributarias. La otra forma de que puedan tener áreas tributarias adicionales a las que tenemos acá es que su red reciba agua de otra zona de la ciudad, en cuyo caso tendrían que definir o calcular o identificar ese perímetro sanitario de diseño, llamémosle acumulado, que va a traer esas aguas y ese caudal y proporcionalmente a esa población a que descargue sus aguas servidas aquí en estas tuberías. Bien, para el tramo 7-6, que vemos en la parte superior, primero hacemos énfasis en que en el punto 7, en el nodo 7 o en el manhole 7, como le quieran llamar, o en el pozo 7, es un punto inicial. Allí hay un arco, y si ustedes observan la tubería que está pintada color como morado, no toca el manhole. Eso implica, o eso representa, que por ese punto no ingresan aguas. Por eso hay como un arco que llamémosle que impide el acceso, llamémosle en el dibujo para que lo podamos interpretar correctamente. Así que por allí no ingresan aguas servidas a esa tubería. Por lo tanto, ese tramo 7-6 no tiene caudal acumulado, no tiene área acumulada, no tiene población acumulada a ser atendida. Nada más es para ese tramo. O sea, la tubería que vamos a instalar ahí exclusivamente va a recibir aguas de esa zona. Es decir, de las dos áreas que vemos coloreadas de verde, esas dos áreas tributarias son el área tributaria de ese tramo 7-6, y esa es un área tributaria propia, es un área propia. Bien, cuando pasamos a analizar el tramo 6-4, él va a tener un área tributaria propia, que es la que acabamos de colorear, que aparece resaltado en pantalla. Pero esa área propia debe aumentarse o incrementarse con el área acumulada. Es decir, ¿cuál va a ser el área acumulada del tramo 6-4? Pues todas las áreas que tributen en el nodo 6, ya, porque el tramo 6-4 está recogiendo las aguas que llegan al pozo 6. En este caso, estaría recogiendo aguas del tramo 7-6, por lo tanto el tramo 6-4 tiene como área propia la que está coloreada como en marrón, pero tiene como área acumulada las que están coloreadas de verde, ¿sí? Él va a recibir o va a captar el agua del tramo 7-6, y todas esas aguas van a llegar hasta el nodo o hasta el manhole 4.
Ahora, cuando analizamos el tramo 5-4, pues vamos a tener un área propia también que está coloreada como en marrón, y no va a tener área acumulada porque también es un tramo inicial. Cuando pasamos a analizar el tramo 1-2, miren que nada más tiene como área acumulada el área resaltada en morado, que es el área trapezoidal de esa manzana. No tiene, llamémosle el espejo, por lo tanto el área acumulada 7-6 es el doble, en este caso, que el área acumulada del tramo 2-1. Aquí pues este es un ejercicio académico en donde esas manzanas son rectángulos iguales, y llamémosle por así decirlo, fiel copia el uno del otro. Eso no se presenta en nuestra vida real, llamémosle en nuestro ejercicio, salvo que sea una urbanización diseñada y construida desde cero. Es decir, vamos a construir una urbanización para 200 viviendas o 500 viviendas o 4000 viviendas, las que sean. En ese momento las manzanas sí pueden llegar a ser, llamémosle, iguales, porque el arquitecto pues traza una malla urbana, y esa malla urbana pues implicaría que las manzanas van a ser rectángulos muy similares, ya, o en muchos casos iguales. Sin embargo, ese no es el caso típico que vamos a enfrentar en nuestro ejercicio profesional. Por lo tanto, pues no lo veamos como que es que todas van a ser así, la primera va a ser igual a la segunda. No, tengamos en cuenta eso. Ok, entonces en el tramo 2.1, continuando la temática, en el tramo 2.1 también es un tramo inicial en el nodo 2 y va a descargar sus aguas. El nodo 1 no tiene área acumulada. Ahora, para el tramo 1-4 sí vamos a tener un área propia, llamémosle, que es esa roja, y vamos a tener un área acumulada. Es decir, para el tramo 1-4, todo el área, llamémosle, del tramo 2-1 es acumulada en el tramo 1-4. Bien. Ahora, si quisiéramos analizar ya el tramo 4-3, que es nuestro último tramo, pues el tramo 4-3 debe acumular todas las áreas anteriores. Entonces, para él va a ser, cuando vayamos a diseñar el tramo 4-3, el área propia del tramo 4-3 va a ser la que está coloreada de amarillo, pero va a tener como área acumulada todas las demás, porque él va a recoger el agua, todas las aguas que están llegando al nodo 4 o al manhole 4 o al pozo de inspección 4. Todas las aguas que llegan al pozo de inspección 4, miren que llegan 3 tuberías y sale una, ¿sí? Entonces esto está implicando que ese nodo 4 está recibiendo una gran cantidad de caudal y todo está siendo transportada hacia el pozo 3, ¿ya? Y de allí a planta de tratamiento. Bien, nuevamente insisto que este es el perímetro de diseño sanitario que ustedes están realizando. Bien, esta imagen nos la vamos a traer para el Excel y vamos a proceder a trabajar con ella. ¿Qué es lo primero que ustedes deben hacer en su diseño de alcantarillado? Pues algo muy sencillo. Primero, identificar todas las esquinas, un manhole. Si la distancia entre una esquina y la otra es superior a 120 metros, deben colocar un manhole intermedio. Si adicionalmente la calle es una curva y no pueden trazar una sola línea recta, no pueden instalar el sistema, la red de alcantarillado en curva, debe ser recto, totalmente recto. Y si para poder dar la curva deben instalar 2, 3, 4, 5 los manholes que sean adicionales, para poder a través de tramos rectos poder dar la curva en la vía, en la calle, deben hacerlo, ¿sí? Deben hacerlo o buscar otro recorrido, pero no pueden instalar la tubería en curva. Las tuberías de alcantarillado no se instalan en curva, se instalan totalmente rectas, ¿sí? Totalmente rectas. Debe ser una línea recta de un manhole al otro. No puede haber curvas en la mitad, no puede haber codos, no puede haber dobleces, no puede haber cambio de pendiente en la mitad de un tramo, no puede haber cambio de diámetro de tubería. No, que es que yo vengo a esta tubería y le pongo una ampliación y continúo. No, señor.
donde hay la ampliación, debe usted construir un manhole para que esa ampliación se dé dentro de un manhole o dentro de un pozo de inspección. Es decir, llegas con un diámetro a ese manhole y sales con otro diámetro. Y en la mitad está totalmente libre para poder realizar labores de limpieza, de operación y de mantenimiento. Una vez ustedes ya hayan identificado todos los manholes, tienen que empezar a trazar las tuberías. ¿Cómo las van a trazar? O sea, ¿cuál sentido le van a dar? La flechita, ¿hacia dónde va? La flechita lo que representa es que hacia allá está desaguando o descargando el sistema de alcantarillado. Entonces, ¿hacia dónde la vamos a dibujar? Eso es muy sencillo. La vamos a dibujar hacia donde nos muestre las condiciones topográficas de la ciudad. Es decir, eso lo habíamos visto en unos videos anteriores, pero digamos, si en este caso la ciudad, su drenaje natural está hacia la izquierda, es decir, de derecha a izquierda en la pantalla y de arriba hacia abajo, es decir, el drenaje natural de esta localidad, va a orientarse o va a estar dirigido hacia el vértice izquierdo inferior. Mal haríamos nosotros dirigir el desagüe del alcantarillado hacia la esquina opuesta. ¿Por qué? Porque implicaría que cuando lleguemos al último manhole vamos a estar muy abajo en el terreno, vamos a estar enterrados. No, profesor, colocamos una bomba. Sí, claro, podemos instalar una bomba, pero ¿cuánto cuesta tener una bomba prendida 24 horas o disponible 24 horas? Y el día que se vaya la luz, ¿qué hacemos? O el día que se dañe ese equipo de bombeo, ¿qué hacemos? ¿Y cuánto cuesta la operación y mantenimiento de esa estación de bombeo? ¿Y qué área vamos a necesitar implementar? ¿Le gustaría a usted en la esquina de su casa tener una estación de bombeo que además genera malos olores y ruido? Pues no, entonces si a nosotros no nos gustaría tener eso en la esquina de nuestra casa o al lado de nuestra casa, mal haríamos diseñárselo a una localidad X, ¿sí? Entonces, la solución a esto es siempre buscar que nuestro sistema de alcantarillado sanitario tenga más o menos el mismo recorrido que tiene las aguas lluvias, llamémosle superficiales. Si ustedes se paran en cualquier calle, ustedes se paran y observan y dicen, bueno, esta calle, por lo que veo, drena hacia allá. Y si no saben, boten un balde de agua en la calle y hacia donde coja el agua, hacia allá está drenando esa calle, hacia allá baja. Y si hacia allá baja, pues hacia allá también debe bajar nuestro sistema de alcantarillado sanitario. En algún punto allá, en la parte más baja, pues ya derivamos o sacamos nuestro sistema de alcantarillado de ese drenaje para no terminar metidos en un río, o en una laguna, o en un embalse, o en una acequia o algo, pues no continuamos ese recorrido, pero sí debemos empezar como a buscar otra opción, ya en la parte baja, llamémosle. Y en esa parte baja vamos buscando un sitio para construir la planta de tratamiento, que normalmente mi recomendación son lagunas de estabilización de aguas servidas, porque la operación y mantenimiento es más económico, porque permite ampliaciones, porque bueno, estamos más familiarizados, es más fácil capacitar a nuestros trabajadores. Existen muchas tecnologías, sistemas de biodisco, aireación extendida, filtro anaeróbico de flujo ascendente, etcétera. O sea, y podemos seguir RAFA, etcétera. O sea, podemos seguir nombrando tecnologías de tratamiento de aguas servidas. Pero todas estas otras, llamémosle plantas un poco, entre comillas, compactas, implican costos de operación y mantenimiento mucho más elevados, que la gran mayoría de veces nuestros municipios no tienen la capacidad para pues invertir o aplicar esos recursos. Entonces, la gran recomendación es trabajemos con lagunas en esa parte final. Pueden optimizarlas, claro, al final podemos colocar un filtro PEP y darle una mayor calidad al agua que vamos a entregar al suelo, esterilizar al final con luz ultravioleta que no genera ningún impacto ambiental. En eso sí gastan un poquito de dinero a esa operación, pero pueden garantizar al final que
o con una laguna muy bajita y después pasan una profunda, pero esa laguna muy baja lo que hace es que permite que el rayo de sol ingrese y con un tiempo de retención suficiente, los mismos rayos de sol esterilizan el agua, ya no necesitarían luz ultravioleta, pero al esterilizarlo con luz de sol, el agua se va a calentar, no la podemos entregar al medio ambiente muy caliente, entonces la pasamos una laguna que tenga una profundidad grande y que su periodo de retención sea un día o 2 días, y la temperatura en sí va a bajar y ahí sí la descargan al medio ambiente. Son soluciones, llamémosle prácticas, que nos permitirán, ¿cómo se llama? Poder, llamémosle, poder tener opciones más adecuadas a unos costos muy bajos. O sea, es sentarnos y estructurar y mirar las opciones que haya y ustedes podrán, llamémosle, desarrollar y diseñar y construir sistemas de tratamiento muy eficientes a unos costos asequibles a la gran mayoría de municipios. Si ustedes me hablan de Barranquilla, de Medellín, de Cali, de Cartagena, de Bogotá, de Bucaramanga, hombre, son municipios económicamente fuertes, o sea, y ustedes así podrán contar 50, 60 municipios del país que manejan unos recursos buenos, son municipios medianos o grandes, categorías 1 y 2, etcétera. Pero un municipio categoría 5, categoría 6, que no tiene casi recursos, que no tiene una infraestructura, que no tiene unas buenas vías de acceso, que no tiene personal capacitado, pues en estas ciudades que acabamos de mencionar, pues tenemos las universidades, tenemos centros de investigación, pero hay zonas del país, Carurú, Baupés, no hay forma de que allá tengas a alguien capacitado, o sea, nos toca capacitarlo y enviarlo, o traer a alguien de allá a capacitarlo y que regrese y que pueda, llamémosle, aplicar eso allá en la zona, o ir y capacitarlos en la zona. Los repuestos. Entonces, mi recomendación es que este tipo de soluciones, llamémosle complejas, no las apliquemos en la provincia. Si no tienen los medios, ustedes deben evaluarlos y aplicar su criterio como ingenieros. Si no tienen la infraestructura para hacerlo. Bueno, regresando al ejercicio, el siguiente paso que debemos hacer, después de ubicar los manjoles en las esquinas, identificar cuáles son iniciales, trazar, llamémosle en borrador, esas líneas hacia donde, bueno, yo creo que según estas curvas de nivel, esto baja hacia acá, y van trazando esas líneas iniciales de hacia dónde podría desaguar su sistema de alcantarillado. Su siguiente paso es definir cotas. Aquí pues ya yo las había, llamémosle, identificado, las que estoy colocando aquí en el plano, las cotas terreno. Estas son las cotas terreno en nuestro sistema de alcantarillado, y lo otro que debemos tener son las longitudes, ya las longitudes que hay de pozo a pozo. Esto es un plano, llamémoslo, hecho en AutoCAD, que está totalmente ortogonal, por lo tanto las medidas se repetirían con la finalidad de que podamos ver esa diferencia entre uno y otro. Yo aquí he preferido pues cambiar un poco las longitudes de las tuberías. Mantuve las cotas que aparecen en el plano, pero las longitudes sí las modifico un poco para que podamos ver la diferencia entre una y otra. Así que es lo único que llamémosle, cambiado. Esta fotografía nos la vamos a traer acá para el Excel, y bueno, vamos a empezar a trabajar en nuestro Excel. Bien, vamos primero a sacar toda la información que está en esta imagen, y vamos a pasarla aquí al Excel. Posteriormente vamos a ir llenando toda la información que está en el Excel. Este Excel ya ustedes lo tienen también aquí en la plataforma Moodle. No sé si en Teams se lo logré cargar, pero aquí en Moodle sí lo tienen, así que pueden trabajar con este Excel que les compartí. Tramo inicial y final. Vamos a trabajar con el tramo 7. Entonces tendríamos el tramo 7, 6, ¿cierto? Tramo 7, 6. Vamos a colocar aquí un guión. Tramo 7, 6. Bien. Después vendríamos al tramo 6, 4.
tramo 6, guión 4. Bien. Miren que dejo una línea en blanco porque el tramo 7, 6, 6, 4 es continuo, entonces van pegados. Pero ahora voy a analizar el tramo 5, 4. Como no es continuo al tramo que vengo analizando, dejo una línea y adicionalmente, primero digo que ya ese siguiente tramo no es continuo al 6, 4. Y segundo estoy diciendo que el tramo 5, 4 es inicial en el 5. Entonces vamos al tramo 5, guión 4. Bien. Nuevamente dejamos un espacio y empezamos. 2, guión 3. ¿Cierto? Bien, perdón, guión 1. Disculpen, guión 1. 2, guión 1. Bien, después vamos en el tramo 1, como es continuo, 1, guión 4. Como es continuo, entonces vamos con el tramo 4, perdón, tramo 4, guión 3. Y esas serían las tuberías que vemos aquí en este plano. Es decir, ya sacamos del plano, del esquema, sacamos el recorrido de las tuberías. Siguiente información que debemos tomar, las cotas terreno. Entonces, ¿cuál es la cota terreno en el manhole 7? La 103.44. ¿Cuál es la cota terreno en el manhole 6? La 103.42. Bien, aquí se repite, es decir, este es la misma cota 6, ahora es cota 6, 4. ¿Cuál es la cota en el manhole 4? 103.34. Bien. 5, 4, la 103.57 a la 103.34. Bien, tramo 2, 1. Cota en el punto 2 o en el pozo 2, 103.65. En el 1, 103.51. ¿Sí? Esta es la misma esta. Y esta va a ser la misma esta de acá. Y el tramo y la cota en el pozo 4 es la 103.44, 103.34. Y en el 3 la 102.63. Bien. Longitud del tramo. Bien, esta es la otra información que vamos a tomar acá. Del tramo 7-6. Ampliar un poco esta imagen para ver mejor las longitudes. Entonces tendríamos la cota 102.5. La longitud de la tubería 102.5, la longitud de la tubería 67.25, la 101.7, la 102.65, la 72.55 y la 103.3. Bien. Esas serían, llamémosle vamos a borrar esto y vamos a hacer las longitudes. Y listo, ya este plano, bueno, vamos a ponerlo por aquí abajo. Pero ya no lo necesitaríamos en nuestro, llamémosle, desarrollo de nuestro ejercicio. Bien, pendiente terreno natural, pues va a ser, la pendiente del terreno natural va a ser la cota inicial menos la cota terreno final entre la longitud, ¿cierto? Entre la longitud. Eso nos daría 0.2. Y esto van aquí, ese valor que les da, y lo colocan en porcentaje. Yo aquí le voy a quitar el porcentaje. Colocan en porcentaje y le dan 2 cifras decimales. Lo colocan en porcentaje. Si lo tienen en número, ustedes lo que van a ver es esto, ¿sí? 0.0002, colóquenlo en porcentaje, no lo multipliquen por 100 y aumentan 2 cifras decimales. Después toman esta celda y la copian en las demás donde la quieran calcular.
y listo, ya tendríamos todas las pendientes naturales del terreno de todas las tuberías que estamos analizando. Bien, yo eché la fotografía por acá y hay algo que no sacamos antes de llevarnos la fotografía para allá, y era el tema de las áreas tributarias. ¿Sí? De las áreas tributarias. Entonces, vamos a tomar primero las áreas tributarias propias. Bien, ya sabemos que el tramo 7.6 vamos a tener como área propia, ¿cuál? Miren que está en metros cuadrados, 1750 por 2 de ambos lados de la vía, por 2. ¿Sí? El tramo 6.4 tendríamos como área tributaria 750 por 2 también de ambos lados de la tubería, tiene área propia. La 5.4 tendría 1750 también por 2. El área 2.1 tendríamos como 1750 sola, ¿sí? Porque ya no tiene área del otro lado, pues probablemente allí acaba esa localidad o esa otra zona ya tiene alcantarillado. Bueno, por algo estamos nada más diseñando más, y el área tributaria de la 1.2 sería 750 también por 2, y de la 4.3 750 por 2. Si fuesen diferentes, perdón, aquí no coloqué el más. Bien, si fuesen, llamémosle diferentes, pues lo que hacen es que suman las dos. Por lo tanto, ese es su primer trabajo en AutoCAD, marcar esos trapecios y esos triángulos y sacar el área de eso. Si ustedes aquí en la mitad tienen un manhole, pues el área tributaria también deben dividirla en dos, una parte del primer tramo y otra parte para el segundo tramo. Bien, el tramo 7.6 no tiene área acumulada, por lo tanto el área total va a ser esta. Vamos a borrar aquí para que veamos de dónde sale. El área total va a ser la sumatoria. Va a ser la sumatoria de estos dos, ¿sí? De esas dos celdas, ¿sí? Esa va a ser el área total. Vamos a copiar en estos momentos el área total. Serían iguales a las áreas propias porque no las estamos todavía acumulando. Entonces, el tramo 7.6 no tiene área acumulada, pero el tramo 6.4, su área acumulada es el área propia o el área que le aporta el tramo 6.7. Entonces sería como sumar esta celda, ¿cierto? Y ya, ese sería el área total que está transportando o trasladando el tramo 6.4. El tramo 5.4 tampoco tiene área acumulada, por lo tanto también es cero, lo dejamos allí en blanco. Además es inicial. El tramo 2.1 también es inicial, no tiene área acumulada. Cuando llegamos al tramo 1.4, él acumula el área del tramo 1.2, entonces tendríamos que sumarle esta área del tramo 1.2. Pero el área 4.3, miren que en el 4 también está llegando, además del 1.4, está llegando el tramo 5.4 y está llegando el tramo 6.4. Entonces, miren que el área acumulada del tramo 4.3 es la sumatoria del área acumulado, del área total del tramo 1.4 más el área total del tramo 5.4 más el área total del tramo 6.4. Allí se acumula y lo traslada o lo transporta el tramo 4 hacia el 4.3 hacia el pozo 3. Esta área que nos está dando acá esta área total acumulada en el último manhole debe ser igual a la sumatoria de todas las áreas propias que ustedes tengan en estudio. En este caso nos estamos dando cuenta que los dos valores coinciden. Eso es una verificación rápida que ustedes pueden hacer cuando estén elaborando, cuando estén construyendo su red de alcantarillado, de que sumen, de que esa área sumen. Bien, ahora sí vamos a esconder este plano. Cualquier cosa lo volvemos a sacar en un rato. Bien, número de habitantes del tramo. Antes de poder entrar aquí al número de habitantes del tramo, debemos aquí arriba mirar cuál es la población que tenemos. Y para poder observar esa población que tenemos, debemos tener en cuenta que, aquí en este punto, debemos tener en cuenta que
Pensé que se veía el mouse. Debemos tener en cuenta que en esa población actual es la que existe en esa zona. Para fines de este ejercicio trabajemos con 375 habitantes y una población proyectada de 715. Ahora, no voy a entrar en cómo hacemos la proyección de la población, cómo la elaboramos, no, porque eso ustedes ya lo saben hacer, ustedes ya aprendieron eso para acueducto, y ese mismos métodos y técnicas de proyección de población que aplicamos para los ejercicios o el caso de acueductos o para el estudio de un sistema de acueducto, tiene la misma validez para sistemas de alcantarillado sanitario. Por lo tanto, no podemos tener en cuenta no vamos a tener en cuenta eso ahora, no voy a profundizar en el tema porque ustedes lo conocen y lo dominan. Bien, dado que estamos puntualmente trabajando en esa zona, no voy a incluir áreas de proyección futura. Si ustedes tienen una zona más grande, sí deben incluirlas, digamos 2 hectáreas o 1 hectárea o media hectárea. Miren que aquí estoy hablando de hectáreas, sí daría 2.03, pero para fines de este ejercicio no la voy a tener en cuenta. A ver, punto 5, para analizar esto. Tendríamos entonces que una densidad actual es número de personas divididas entre el número entre el área actual. La densidad poblacional futura sería el número de habitantes futuros entre el área futura, ¿cierto? Pero como no vamos a tener área futura, se iguala, llamémosle, la densidad población futura y la densidad poblacional de diseño. ¿Cuál es la densidad poblacional de diseño? La densidad poblacional de diseño es, pues en este caso estoy trabajando con la futura, ustedes deberían trabajar con la más desfavorable de las dos, o sea, con la que más habitantes por hectárea les esté aportando. Y recuerden que diseñamos para la población futura, pero revisamos para la población actual. Así que todo este plan, todo este esquema, todo este cuadro, deben hacerlo, diseñar para la población futura, pero después aquí deben aplicar población actual, es decir, aquí deben igualarlo, 375, y ver cómo les da, porque miren que la densidad baja, por lo tanto va a bajar algo en caudales. Así que todos los tramos que vayan a diseñar con caudales mínimos se van a ver afectados, y esa es la revisión que deben hacer. Bien, para fines de este ejercicio voy a borrar la densidad poblacional futura, el área de proyección futura, y miren que la densidad poblacional se nos aumenta. Con esa densidad poblacional que vamos a trabajar. Bien, ¿de dónde sale el número de habitantes? Podría dejarles la fórmula y que viésemos la fórmula. Y se la voy a activar aquí para que la puedan ver. Pero básicamente lo que toma es, como les decía, es sacar. Sabemos que va a haber 715 habitantes. Eso es lo que sabemos. ¿Cómo los vamos a distribuir? ¿Cómo vamos a hacer esa ponderación de esos 715 habitantes en cada tramo que tenemos en estudio? Tenemos 2, 4, 6 tramos en estudio. ¿Cómo vamos a repartir esos 715 habitantes? Como les explicaba en ese momento cuando vimos esta parte del temática en la parte teórica, yo les decía, podemos distribuirlo de muchas formas. Hay personas que cogen los 715, lo dividen entre 6 tuberías y ya les dice que ese es el número de habitantes que va a haber en cada tubería. Indistintamente si una tubería es más larga o una tubería es más corta, si hay más casas o hay menos casas, lo distribuyen así. Otros hacen este trabajo de áreas tributarias. Yo normalmente hago áreas tributarias. Otros, ¿qué hacen? Lo hacen por vivienda. Entonces hay tantas viviendas, dividen los 715 habitantes entre las viviendas que hay en la zona y listo. Como nosotros lo estamos haciendo por área tributaria, básicamente lo que hacemos es sacamos una proporción entre el área total, es decir, 1.525 hectáreas, y el área de esa zona. ¿Sí? Entonces ahí lo que estamos haciendo es dividiendo los 3.500 metros cuadrados, que correspondería a 0.35 hectáreas, entre 1.525 hectáreas, y lo multiplicamos por 469. Al hacer eso, nos da 164 habitantes en ese tramo. Esta fórmula
la copiamos a todos los demás tramos y ya tendríamos la población que vamos a tener en cada tramo que vamos a realizar en estudio. Si nos damos cuenta, en el último tramo, en el tramo 4.3, lo estamos diseñando para una población de 715 habitantes. Es decir, todo el pueblo del Agua, de todo el pueblo, de toda la zona en estudio, va a cruzar por esa tubería. ¿Ok? Eso es lo que estamos allí verificando. Bien, este cálculo del factor máximo horario está con la fórmula de Flores, que yo les compartí en pantalla, en la diapositiva, en la presentación, que es 3.5 sobre P elevado a la menos 1, a la 0.01, a la 0.1, perdón. P elevado a la 0.1 y P en miles de habitantes. Entonces aquí, ¿qué hacemos? El P, es decir, la población, es decir, 164, lo dividimos entre 1000 habitantes, lo elevamos a la 0.1 y 3.5 lo dividimos entre este resultado que acabamos de obtener. Eso nos da 4.19. Recuerden, aquí arriba lo tenemos, aquí arriba lo tenemos, factor de mayoración en la fila 6, entre las columnas N y U, dice factor de mayoración, máximo horario, dice mínimo 1.4, máximo 3.8. Eso es lo que nos define la norma RAS. Entonces, bien, como estamos por encima de 3.8, pues básicamente lo que estamos haciendo en la siguiente columna es cuál va a ser el factor de máximo horario de diseño. Y lo que hace es que toma la celda anterior y le aplica el rango. Si estás por encima de 3.8, trabaja con 3.8. Si estás por debajo de 1.4, trabaja con 1.4. Ahora, si el resultado está entre 1.4 y 3.8, coloca ese resultado. Básicamente eso es lo que aparece allí en esa fórmula. ¿Lo pude haber condensado en una sola ecuación, una sola fórmula? Sí, claro que sí, podemos colocar todo eso en una sola celda. La cuestión es que no quería pues generarles a ustedes una mayor confusión en esta parte, pues que fuese más fácil, llamémosle, visualizar esto que acabamos de hacer. Entonces por eso lo dividí en dos columnas, pero ustedes podrían unificarlo en una sola columna si así lo quieren. Bien, caudal máximo horario residencial. ¿Cuál vendría siendo el caudal de máximo horario residencial? No se nos olvide que ya ahí sí nos toca tener en cuenta la dotación neta y las otras dotaciones que nos define la norma. Vamos a trabajar con 140, vamos a tomar el valor que nos da la norma para una ciudad aquí en la costa, abajo de 1000 metros de altura. También puede ser, como aparecen las letras rojas, tomar el censo de usos del agua. Claro, también, ustedes también ya lo aprendieron a hacer, también lo podemos tomar el censo de uso del agua. Coeficiente de retorno 0.85 según lo que nos establece la norma RAS. Vamos aquí a darle factor de conexiones erradas. Bien, factor de conexiones erradas. ¿Qué nos dice la norma? La norma nos dice que debemos trabajar con un factor de conexiones erradas que equivale